El Sefer Torá es un símbolo esencial del judaísmo. Es la identidad misma del pueblo judío y contiene los preceptos que guían la vida comunitaria e individual de cada uno de sus miembros. En el Museo del Holocausto de Buenos Aires está exhibido este Sefer Torá escrito a mano entre los siglos XIII y XV. Tiene casi 1 metro de alto y está hecho de pergamino cosido y enrollado sobre 2 guías de madera. El rollo cerrado está contenido por una faja bordada con la inscripción del nombre sagrado de Dios. Luego de la expulsión de los judíos de la península ibérica, este Sefer fue llevado a la comunidad Shalom de la isla de Rodas, en lo que actualmente es Grecia. Durante el Holocausto, fue entregado para su protección a la comunidad musulmana local. La solidaridad de esta comunidad islámica hacia sus vecinos judíos perseguidos logró salvar esta Torá de la destrucción nazi. En la década de los 80, este Sefer Torá llegó a Buenos Aires, a la comunidad Shalom, fundada por inmigrantes de judíos provenientes de la isla de Rodas. En el año 2019, la comunidad cedió en comodato este Sefer Torá al Museo del Holocausto de Buenos Aires para ser exhibida. Por su historia, este Sefer Torá es un testimonio del sufrimiento de la comunidad judía sefaradí durante el Holocausto, pero a la vez una prueba de la solidaridad entre los pueblos y un reconocimiento a esa comunidad musulmana que resistió al nazismo protegiendo el libro sagrado. En un nuevo aniversario de la deportación de las comunidades judías de Rodas, Kos y Salónica, la memoria de las víctimas y de los sobrevivientes está presente en historias como la de este Sefer Torá, que nos encomiendan a seguir contando y trabajando por un mundo mejor.